días, iglesia. Buenos días, familia. Antes de comenzar nuestro culto al Señor, quisiéramos recordarles algunos asuntos importantes que tienen que ver con nuestra iglesia. En primer lugar, el Ministerio de Misericordia, a cargo del pastor Joaquín Oliva, está impulsando un movimiento que se llama Iglesia en Acción. Se trata de ir en ayuda de las familias en necesidad. Así que si usted quiere ayudar, comuníquese directamente con el pastor por WhatsApp o a su teléfono al número 58 64 44 46. Si usted quiere ayudar, esta es la oportunidad. En segundo lugar, esta semana que viene entramos en modo altar familiar. Es un tiempo exclusivo para la familia. Se suprime toda actividad de la iglesia porque consideramos que esto es algo importante para nuestras familias. Así que invitamos al liderazgo y a toda la iglesia a hacerse partícipe de este tiempo enfocado en la familia. El hogar es un centro de adoración y de bendición para toda la sociedad. No se quede fuera, participe. En tercer lugar, queremos recordarles nuestra responsabilidad como iglesia. Yo sé que nunca podremos dar más de lo que Dios ya nos ha dado. Nosotros damos de lo que hemos recibido de su mano. Así que según usted haya dispuesto en su corazón, puede diezmar, puede ofrendar o entregar su promesa de fe según corresponda. Entra a nuestro sitio web de la iglesia, iglesiadinamarca.cl/diezmo, y allí podrá ofrendar, diezmar o dar su promesa de fe. Nos alegramos de estar juntos en esta noche especial, como cada domingo, que ha sido la tónica durante este último tiempo, de tener un tiempo de conversatorio referente a tu tema, especialmente frente a lo que Dios está haciendo. Así que nos alegramos de poder participar juntos en esta hora con invitados que estarán con nosotros y ya les vamos a presentar. Antes de poder dar un espacio a una alabanza, a una canción hermosa en esta hora, quisiera dar lectura a un pasaje de la Escritura. Y este está en Mateo capítulo 8, verso 14 en adelante. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa es la promesa y la verdad de la cual siempre hemos estado predicando, enseñando que Jesucristo es nuestro sanador. Por lo tanto, esta noche nuestro tema de conversación es lo que Dios está haciendo en medio de la enfermedad. Bien, pues, antes de presentar a nuestros invitados, quiero invitarles a que escuchemos el siguiente tema por Israel y Sonia. Hermano. Somos ovejas de su prado, pueblo adquirido y apartado, pertenecemos solo a Él. Los ídolos atrás quedaron, obedecemos su llamado, viviremos para Él. Mi casa y yo serviremos
serviremos al Señor, serviremos al Señor con todo el corazón. Buscaremos su rostro, seguiremos hoy su voz por siempre y siempre serviremos al Señor. Somos ovejas de su prado, pueblo adquirido y apartado, pertenecemos solo a Él. Los ídolos atrás quedaron, obedecemos su llamado, viviremos para Él. Mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor con todo el corazón. Buscaremos su rostro, seguiremos hoy su voz por siempre y siempre serviremos al Señor. Y nuestras voces hablarán de su poder y su bondad. Nuestros hijos cantarán de sus proezas, su verdad, y toda mi generación conocerá su salvación por siempre y siempre, por siempre y siempre. Mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor con todo el corazón. Buscaremos su rostro, seguiremos hoy su voz por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre serviremos al Señor. Tú me dices. Muy bien. Gracias por este tiempo. Hemos sido bendecidos con esta hermosa canción de nuestro hermano Israel y Sonia, y junto a sus hijos que pudimos poder contemplarlos en este video. Bueno, quiero presentar en esta hora a quienes nos acompañan y vamos a conversar de manera testimonial, ¿no es cierto?, el tema de lo que Dios está haciendo en medio de la enfermedad. Quiero partir por las hermanas, así que voy a empezar por Natalie Chávez. Nuestra hermana Natalie, tenemos un lindo recuerdo de un testimonio tuyo, Natalie, cuando diste testimonio en el día de tu bautismo. Y allí quedaron algunas cosas marcadas para nosotros, ¿no es cierto?, de lo que Dios había hecho en tu vida. Cuéntanos, Natalie, cuéntanos algo de ti en esta hora. Bueno, queridos hermanos, yo soy Natalie Chávez, tengo 24 años, soy enfermera de la unidad de emergencia, en la urgencia del Hospital Regional de Temuco, y soy miembro de la iglesia desde el 2018. Qué bueno, así que estás en la parte
¿qué diremos? ¿De primera línea, la parte más crítica? Primera línea, cuando Carolina, llegan los el primer enfermos, contacto. el primer contacto. Ok, muy bien. También nos acompaña nuestra hermana Paola. Nuestra hermana Paola es esposa del pastor Cristian Redel. Y nos alegra que esté con nosotros, Paola. Por favor, cuéntanos de ti. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos, quienes nos están acompañando y quienes están conectados. Bueno, casada con el pastor Cristian, tenemos 3 hijos, soy profesora y feliz de estar acá. Pertenezco a la iglesia, también bautizada en los años 90. Y, ¿qué más decir? Alegre de estar aquí, gracias al Señor. Qué bien. Mi hermana Paola tiene un lindo testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no es cierto, Paola? Así es. Sí. Muy bien, vamos a estar hablando y conociendo ese hermoso testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de nuestra hermana Paola. Le acompaña su esposo, nuestro pastor Cristian, querido Cristian. Bienvenido. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. En especial también a los que nos acompañan en este conversatorio, que el Señor les bendiga. Y creo que es un tiempo en donde el Señor nos llama a reflexionar en todas las áreas de la vida. Y esta, sobre lo que estaremos conversando hoy día, también es parte de lo que nos toca vivir. Amén. Yo he traído el refuerzo del pastor Cristian también para que nos ayude con la parte bíblica, ¿no es cierto?, del tema en que hemos de conversar y también de lo que ellos vivieron como familia en su momento y en su tiempo. Nos acompaña un querido hermano de la iglesia, que es nuestro hermano Eduardo Garcés, líder de la iglesia, líder de Roca, el ministerio de hombres de nuestra iglesia. Bienvenido, Eduardo. Gracias, pastor. Un gusto de saludarlos, un gusto de estar en este tiempo como para compartir, conversar y dialogar en torno a los temas que hoy día son candentes, están ahí tirados en la mesa y que en alguna medida con la experiencia uno puede aportar. Para los que no me conocen, llevo más de 20 años en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. He pasado por todo, desde profesor de la EFI, miembro del directorio, en comunicaciones, no sé, fundador de Roca, etcétera. He estado allí apoyando la obra y hoy día estamos un poco en la última línea. Estamos en la banca, justamente por el tema laboral, de trabajo. No me ha permitido ser una de las personas que esté en forma constante trabajando como antes, ¿no? Así que ya hace como un año hemos ido lentamente dejando los cargos y estando allí, pero siempre presente, ¿no? Estando allí apoyando de atrasito a lo que se puede hacer desde este punto, ¿no? Así es que con gusto estoy en este lugar para compartir un rato. Qué bueno, gracias, Eduardo. Eduardo, este último tiempo algo ha cambiado en la vida familiar. ¿Nos puedes contar un poquito brevemente de las circunstancias que ustedes han tenido que ir enfrentando en este tiempo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, de verdad que hemos pasado por varios periodos, ¿no? Hemos estado en situaciones en que nunca pensamos estar. Primero porque cuando uno es parte de una iglesia, cuando uno de alguna manera ha sido formado para animar a otros, apoyar a otros, esto te lo enseñan en el instituto teológico, cuando uno está pasando los diferentes ramos y te enseñan a tener versos bíblicos para apoyar y levantar, darle ánimo a muchos, uno nunca piensa que va a ser diferente cuando lo está viviendo. Y esto es lo que he podido comprobar en este tiempo, porque he vivido situaciones difíciles, conflictos, cosas muy complicadas a veces en la vida, pero nunca pensé que había algo más complicado y más difícil que venía ahí en ciernes y que partió de menos a más, en definitiva, con un pequeño problema de una inflamación en el cuello de mi hijo, que él trabaja ya hace tiempo en Santiago,
es un joven que también se formó en la iglesia y que comenzó poco a poco a crecer, ¿no?, en el cuello. Es algo que se está creciendo, ya va a pasar, tómate estos medicamentos, qué sé yo. Esto fue en octubre, a fines de octubre, noviembre, diciembre, todavía ahí, pero ya comenzó a provocar problemas, a doler, y ya entonces hubo que ir al médico. Cuanto corto, definitivamente llega el momento en que se le diagnostica cáncer, un cáncer bastante linfático, bastante invasivo, a tal punto que ya estaba estaba logrando cosas en su cuerpo que no queríamos, ¿no? Como por ejemplo, uno de sus ojos estaba desenfocando y estaba provocando algún tipo de problema de dolor bastante agudo. Así es que desde enero, fines de enero hasta esta fecha, mi hijo ha estado siendo sometido a diferentes procesos de quimioterapia y fuertes, que ya conocen todos los casos de cáncer, bastante fuerte. Y más ahora con el tema de la pandemia, hay que tener mucho más cuidado, pero el Señor nos ha ido formando, ¿no? Hemos entendido la importancia de la fe. Dios nos ha ido mostrando con mi esposa que esto no es para que caigamos en depresión, ni mucho menos, sino para que nuestro ánimo sea cada vez más fuerte y que salgamos fortalecidos de esto, considerando y entendiendo los procesos de la fe, porque una cosa es decir ten fe y otra cosa es vivir la fe, y eso es lo que hoy día estamos aprendiendo todavía. Una cosa es contarle a otros lo que hay que hacer y decirle haz esto y haz esto otro y mostrarle pasajes bíblicos, y otra cosa es en la soledad de tu pieza, en los momentos devocional, comenzar a ver, a entender, a comprender, a meter dentro de uno, ¿no? Y vivir estos procesos que son de fe. Son procesos en donde Dios está presente, pero tenemos que reconocerlo. Y no tan solo eso, sino también creerle a Dios. No tan solo decir creer en Dios, sino creer que las promesas de Él son verdad, están aquí, están ahora, son vigentes y que afectan mi vida y la vida de los que están alrededor mío. Así que eso en forma preliminar, así usando muy sucintas palabras para que se comprenda un poco el proceso en que estamos viviendo hoy día. Gracias, Eduardo, por abrir tu corazón en ese sentido. Ya vamos a estar hablando de cómo Dios les ha guiado en este tiempo. Natalie, tú estás viviendo continuamente situaciones muy críticas de enfermedad, de salud. Te toca a lo mejor abordar en primera instancia situaciones de emergencia, de urgencia. ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado y de qué manera Dios te ha usado en este tiempo? Bueno, yo creo que de principio, en el día en que yo decidí estudiar enfermería, ahí ya empezó cómo Dios quería utilizarme como herramienta. Yo la verdad es que yo no quería ser enfermera y todo se dio para que yo estudiara enfermería. Después no quería, cuando egresé no quería trabajar porque me daba miedo, no me sentía capaz y resulta que yo no empecé a buscar trabajo, el campo laboral para los del área de la salud fue súper complicada. Yo egresé en el año 2018, a fines del 2018. Y resulta que Dios a mí me puso en un trabajo porque yo no quedé currículum y me llamaron. Y yo supe que era de parte de Él. Así que ahí empecé a trabajar en la urgencia y desde el día 1 que empecé tuve que enfrentarme a varias cosas que yo no me sentía preparada, pero que yo me fui capacitando. Así que la verdad es que día a día yo estoy sintiendo cómo Él utiliza, y no solo a mí, hay varios colegas técnicos en enfermería, médicos cristianos trabajando también, y que se nota que hay algo distinto, algo especial, y que tratamos también de transmitir de que el amor de Dios, tratar de ser un poco de luz en un lugar con tanta tiniebla y con tanta enfermedad, tanta angustia. Sin lugar a duda, que es muy difícil trabajar en una situación así, pero Dios ha sido el Dios que
capacita y es Dios también que da las habilidades y destreza. Paulita, cuéntanos un poco cuál ha sido la situación que ustedes han vivido, que tú has vivido de manera personal. A ver, lo que de partida quiero contar que yo vengo de una familia católica. Yo, cuando conocí a mi esposo, que oraba por él antes de ser evangélica, cristiana evangélica, ahí yo recién me convertí. Y bueno, comenzamos nuestra vida y nos conocimos en la universidad, nos casamos, tuvimos nuestros hijitos y con el tiempo íbamos muy bien según nosotros, muy muy bien. Y de repente, así como decía el hermano Eduardo, un porotito en una pierna, pero ese porotito tan ínfimo empezó a inflarse, y yo siempre digo, yo siempre he estado muy apegada al Señor, muy apegada. Mi mami siempre me enseñó a confiar en Él. Mi mamá tuvo cáncer cuando yo tenía 15 años, entonces nunca desfallecí. Y el Señor, yo creo que Él hizo que ese poroto se convirtiera en algo que yo pudiera saber que no estaba bien, porque salió de mi cuerpo. Comenzamos de inmediato a ver médicos, nos costó mucho porque fue en periodo de verano. Entonces conseguir horas médicas en verano cuesta mucho. Bueno, finalmente conseguimos médicos, poder llegar a la operación. Y desde ese momento, o sea, desde que supimos el Señor, yo vi su mano, la vimos, la sentimos, porque todas las puertas se fueron abriendo, a pesar que costaba conseguir horas, todo se fue haciendo fácil para nosotros. La primera operación que tuve, había una hermana de la iglesia acompañando, ella era parte del equipo médico. En mi segunda operación, que no tenía idea tampoco, nos pillamos de sorpresa, el Señor la tenía para mí ahí, cuidando, haciéndome cariño. Eso manifiesta en mi testimonio que el Señor estaba presente a través de ella. Cuando yo tuve dolor, ella me estaba acariciando. El Señor me estaba acariciando a través de ella. Y volví a dormir. Y pude descansar. Y necesitábamos ir a Santiago, todos los estacionamientos ocupados, y había uno para nosotros. Y las horas médicas se dieron, y el Señor acompañándonos en todo. Hermanas que nosotros no conocíamos, orando por mi salud. Después pude saber de ellas. Vinieron aquí a la casa a orar por mí, pastores vinieron a orar. Oye, es que son tantas cosas maravillosas que fuimos viendo, que el Señor nos entregó, nos dio la fortaleza. Pero lo más importante que yo, bueno, que puedo conversar todo esto, y creo que es la primera vez que lo hago público, dar este testimonio finalmente, después de 4 años. Pero el Señor lo ha permitido, el Señor me preparó para este momento, porque este seguramente era el momento que Él quería que fuera. Amén, gracias Paulita. Pastor, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, dentro de nuestros pilares pastorales de enseñanza bíblica, tenemos a Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Santificador y Cristo nuestro Sanador. ¿Sana el Señor en este tiempo? ¿Manifiesta su poder de sanidad en este tiempo? Sin lugar a dudas. Tengo un ejemplo vivo al lado mío de que el Señor sana. A veces
como decía el hermano Eduardo, a veces el tema de vivirlo es una realidad un poco distinta, pero el Señor va trabajando con cada uno en su justa dimensión. Pero sin lugar a dudas el Señor sana. Y si nosotros hemos visto estos días también cómo el Señor ha estado obrando en otras personas, que ha estado sanando milagrosamente. Por supuesto, el Señor es soberano y Él tiene sus tiempos y tiene sus procesos dependiendo de cada persona individualmente. Pero sin lugar a dudas el Señor es el Señor santo. Amén. Natalie, en el lugar donde tú trabajas, que sin lugar a dudas se requiere de mucha destreza, habilidad, asertividad, ¿no? ¿Cómo tú comienzas o tratas de depender del Señor? ¿Cómo es tu relación con el Señor en medio de ese espacio en que tú trabajas y te desarrollas? Bueno, la verdad es que todos los días a veces es distinto. Debo admitir de que hay días en que el estrés a veces me pasa la cuenta. A veces mucha la pega, uno trata de hacer un trabajo humanizado, pero a veces el tiempo de verdad que no se nos da. Y cuando tengo la oportunidad también lo hago de una manera, pero la diferencia entre nosotros que somos cristianos, que mucha gente que a veces nos juzga porque dice, ay, tú eres cristiana, porque a veces te equivocas. Nosotros nos equivocamos, pero la diferencia es que nosotros después, el Espíritu Santo nos avisa enseguida cuando nosotros nos estamos equivocando. Entonces, por ejemplo, a veces no sé si yo respondo de mala manera o hago mi pega a medias y no lo hago con excelencia como debería ser para el Señor, es algo que yo puedo corregir en el minuto. Y como decía la hermana Paola en su testimonio, que ella decía que había una hermana en la iglesia que era parte del equipo médico. Nosotros como equipo médico, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, somos una contención muy importante. ¿Y por qué digo ahora en especial? Porque por el tema de la pandemia, los pacientes ya no pueden estar acompañados en ningún servicio del hospital. Entonces son pacientes enfermos, inclusive en la urgencia, que ni siquiera tienen un diagnóstico claro, que están angustiados, que tienen dolor y están solos en una sala con otros pacientes, con el miedo de contagiarse, con el miedo de no saber por qué les duele, qué les está pasando. Y es ahí donde nosotros tenemos que entregar nuestra profesión al Señor. O sea, básicamente nosotros trabajamos para Él. Así que eso, pero como le digo, pastor, no es fácil. O sea, hay días en los que yo salgo emocionalmente agotada, pero es Dios quien renueva mis fuerzas día a día. Y de Él yo creo que he tenido que ser dependiente en 100% a Él, porque por mi fuerza a veces no se puede. Entendemos. Y no solo deberíamos estar orando por ustedes en relación al tema contingente que estamos viviendo de esta pandemia, ¿no? Deberíamos estar orando siempre por ustedes en el rol y en el servicio que brindan. Mi hermano Eduardo, ¿qué has visto tú en este proceso de la mano de Dios sobre sus vidas como familia y en la vida de Ignacio? Bueno, el aprender a hacer práctica la fe ya no es un tema, y volvemos a la fe, porque finalmente es la fe la que permite absolutamente todo. Por fe somos salvos, por fe tenemos un acercamiento a Dios, por fe vemos cosas espirituales, por fe. Y es la fe entonces la que nos ayuda y la que uno tiene que comprender. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que a cada uno nos fue repartida una medida de fe. Y esa medida de fe a veces se queda guardadita y no crece y no aumenta, y es una fe un tanto esa que nos han transmitido desde el púlpito y que nosotros no hemos hecho nada con ella. O comenzamos a
perfeccionarla de alguna medida, comenzamos a usarla, comenzamos a pensar en fe, y cuando esto ocurre, la fe comienza a crecer. Yo siempre digo que es como el que tiene músculos y no tiene fuerza, porque a veces podemos parecer ser personas de fe, pero en el momento en que en realidad tenemos que usarla, definitivamente flaqueamos. La fe entonces hay que usarse y hay que usarla para que comience a crecer. La fe es inagotable. En alguna oportunidad se lo dije a uno de los grupos de Roca que la fe no era como el dinero que se agota, el dinero que comienza uno a usar y de repente llega y dice, oh, ya no nos queda más y todavía faltan días para el fin de mes. Tenemos que esperar que los que trabajamos, ¿no es cierto?, con sueldo, que a fin de mes nos paguen de nuevo para seguir invirtiendo o haciendo gastos. La fe no es como eso. La fe, mientras más uno la usa, más crece. Pero cuando uno comienza a practicar esa fe, es cuando la necesita. Cuando todo lo que le dijeron, todo lo que aprendió, todo lo que leyó, no basta, todo lo que está en nuestra mente no basta, sino que es cuando tenemos que hacer, cuando tenemos que practicar, cuando tenemos que ya dejar de pensar en lo que hemos aprendido, sino que eso que hemos aprendido debemos usarlo. Y esto es parte de los discípulos, el ser discípulo, porque ser discípulo es hacer lo que hemos escuchado, no simplemente el oír. Acuérdense lo que dice la palabra, de oídas te había oído, ¿no? Entonces, es allí entonces, no tan solo de oídas, sino el hacer vida la fe en el día a día, el confiar, el generar ese cambio que debe uno tener. Y esto da paz, porque la fe es la entrada, la fe es como la llave que abre las puertas de las cosas espirituales. Ahí viene la paz, viene la esperanza, viene el amor, y viene las características de los dones del Espíritu, o el don del Espíritu, ¿no? O el fruto del Espíritu, que comienza a hacerse vida en nosotros. Es lo que hemos estado estudiando en las reuniones de Roca. El fruto del Espíritu, entonces, y estas características que tienen, las 9 características, se hacen vida luego que nosotros usamos esta llave de la fe que nos permite abrir y descubrir el mundo espiritual. Porque aquí está involucrado lo almático, aquí está involucrado lo que sentimos, lo que pensamos, y eso nos juega en contra. Nuestro cuerpo debe estar supeditado a nuestro espíritu. Acuérdense que somos tripartitos, alma, espíritu y cuerpo. El espíritu es lo mayor, ¿no? Y esto tiene que llevar al resto a supeditarse a las cosas espirituales, porque somos seres espirituales. Pero y la fe nos sirve de paraguas, dice la Biblia, y había encontrado un pasaje que se los doy a conocer, si ustedes me lo permiten, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39, donde termina ese capítulo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nos encontramos con que esta fe es lo que permite avanzar. O sea, si yo tengo fe para avanzar, ¿ya? Y que no está de alguna forma relacionado con lo que yo siento, con lo que yo pienso. Eso es la fe la que debe mover lo que yo pienso, la fe la que debe mover lo que yo siento, y esto, la fe es un preservante del alma, ¿no? Cuando uno comienza a ver cuando hacen las mermeladas, ¿no? Le echan algún tipo de preservante para que dure más, para que las características, ¿no es cierto?, se acentúen mejor. Esto es lo que es la fe en relación a nuestros sentimientos. Si uno lee el capítulo completo, se da cuenta finalmente que la fe es lo más importante en la vida del creyente. Por fe creemos, ¿no? Y la fe, sin ella es imposible agradar a Dios. Y como yo quiero agradar a Dios, quiero entonces tener fe, reforzar la fe, preocuparme de la fe, y por fe entonces abrir este mundo espiritual que muchas veces y por muchos años estuvo en el ámbito de lo teórico, ¿ya? Era muy bonito, pero
en el ámbito de lo práctico, la fe debe hacerse vida en nosotros. Amén. Gracias, Eduardo. Pastor Cristian, ¿dónde sustentamos nuestra creencia de que podemos ser sanados? ¿Dónde podemos afirmar nuestra fe y nuestra esperanza de que puede haber sanidad sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre el espíritu? Bueno, primeramente en Jesucristo. La palabra del Señor dice que Él vino a sanar a los heridos, a los enfermos, y no hace distinción en qué tipo de heridas vino a sanar. El Señor es un Dios misericordioso que Él vino a sanar todo tipo de heridas. Pero para eso Él también demanda lo que decía el hermano Eduardo, que nuestra fe se haga vívida, que la vivamos. Que depongamos la fe en nosotros o esa fe intelectual que muchas veces manejamos y que definitivamente entreguemos todas las cosas en manos del Señor. Desde la experiencia vivida con mi esposa, bueno, los primeros meses fueron meses en que corríamos de aquí para allá sin poner en duda de que Dios tiene sus prerrogativas en la forma de obrar. O sea, Él puede obrar por medio de la ciencia, por medio de las personas que les ha dado la capacidad de estudiar, como por ejemplo a Natalie, y hay un camino en donde el Señor obra, pero Él también puede hacerlo de manera milagrosa. Pero en los primeros meses nosotros corríamos de un lado a otro, y aquí voy a hablar bien a título personal, digamos, porque cuando sobrevienen este tipo de situaciones de enfermedad en la familia, afectan a toda la familia, no solo a la persona que está sufriendo la enfermedad propiamente tal. Entonces, llegó un momento en que eso empezó a ser agotador. Pero cuando vino la paz vino cuando estuvo la disposición en el corazón, y yo en particular entendí y tuve que decirle al Señor: mira, Señor, reconozco tu soberanía, y si tú quieres llevártela, eres tú, Señor. Cuando pude dejar todo en fe en las manos de Él, entonces vino la paz para mí y para el resto de la familia también. Y las cosas las empezamos a vivir de una manera completamente distinta. Pero es en Cristo quien es el primero que a nosotros nos ofrece sanidad. Y nos ofrece sanidad del alma, nos ofrece sanidad física, pero eso demanda rendición de parte nuestra. Paulita, ¿cómo ha sido ese proceso de tu tiempo donde tuviste que enfrentar una quimioterapia que entiendo que no fue nada fácil? He escuchado a Eduardo también en relación a su propio hijo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pudiste ver de la mano de Dios en ese tiempo? Bueno, las quimioterapias, como todos saben, son muy fustigadoras del cuerpo, pero lo que yo viví de parte del Señor, y lo tengo anidado en mi corazón y como enseñanza, que el Señor me daba, entendí cuando yo abría mis ojos,
era porque el Señor quería que lo abriera en la mañana. El primer rayo de luz que veía era porque el Señor quería que yo lo viera. Y desde ese momento entendí que cada día que yo despierto es porque el Señor quiere que yo esté aquí. ¿Qué otra cosa entendí? Que por sobre todo, sin reconocerlo a Él, por sobre todas las cosas, no hay paz en nuestros corazones. Nunca va a haber felicidad tampoco. Y también entendí que el Señor me quería aquí por un propósito. Él tenía un propósito para mí. Y ya sea con mi familia o conmigo, un día, me lo pasaba conversando con el Señor, orando, pero yo hablé a Satanás y le dije que hiciera lo que quisiera con mi cuerpo. Hiciera lo que quisiera con mi cuerpo porque mi corazón, mi alma era del Señor y es del Señor. Y aún más, mi familia, mi casa, yo somos del Señor, le dije. Así que haz lo que quieras. Y fue un momento donde el Señor también me tomó en sus brazos y yo sentí una paz. Porque Él me hizo entender que Él me estaba abrazando. Que Él era mi Dios, nuestro Dios. Y Él, si Él estaba dentro de sus planes, que yo dejara esta tierra, mis hijitos y mi esposo iban a estar en paz. Qué hermoso tiempo, ¿no? Hermoso tiempo y un lindo tiempo donde Dios revela, muestra en un momento muy decisivo. Él muestra su gracia de la manera como Él sabe hacerlo. Natalie, ¿qué puedes tú entender de un Jesucristo sanador en medio de estos tiempos de pandemia, en medio de estos tiempos de inseguridad? ¿Qué puedes tú entender de aquello? Yo creo que no solo ahora en tiempos de pandemia, a lo largo de la historia hemos podido ver que Dios hace lo que la ciencia a veces no puede, o que la ciencia a veces no puede explicar. Hemos visto casos de pacientes sin ningún pronóstico que han salido adelante. Y eso es Dios. Hay pacientes que están con su fe muy intacta y nos enseñan también, porque tal como decía el hermano Eduardo, a veces uno se lo toma fácil o evangelizar o decir, sí, yo lo sé, que tengo un Padre todopoderoso, que es sanador, pero ¿qué pasa cuando vivimos un proceso? Y que básicamente también tenemos que aprender a amar ese proceso, porque cuando Dios nos permite vivir un proceso es porque Él quiere enseñarnos o restaurar algo en nosotros. Y efectivamente, pues, por lo menos yo lo que veo en la urgencia donde yo trabajo es un lugar donde se ve el poder de Dios, donde se ve que Dios hace lo que el hombre no alcanza y no puede hacer. Así que ahí hay testimonios grandes, incluyendo los testimonios de nuestros hermanos que nos acaban de comentar. Pero sí, se siente, Dios está con nosotros y como yo siempre digo, hay gente que a veces nos agradece por ser primera línea, pero yo siempre he dicho, nosotros somos extensiones de las manos de Dios y Dios estaría ahí, ayudando, sanando, sin duda. Él estaría ahora en primera línea, sería la primera línea, sin ninguna duda. Amén. Eduardo, ¿qué sería tu ánimo, tu consejo para familias que están viviendo un tiempo como el de ustedes, ¿no? Tal vez con un familiar en este momento, en todo un proceso
difícil de enfermedad, ¿qué compartirías con ellos? Bueno, ojalá pudieran comprender más rápido que yo que esto es algo relacionado con lo espiritual, que se está extendiendo a la parte natural, pero yo debo atacarlo de raíz y la raíz es espiritual. Como dijo mi hermana Natalie, es un proceso de Dios. Los procesos yo no los elijo, el proceso me elige a mí. El proceso me debe permitir cambiar mi vida, debe permitir que ya debiera ser diferente mi vida de aquí en adelante. Entender, comprender, mi dependencia de Dios debe crecer. Y si bien es cierto, podemos quedarnos en el lamento, en el lloro, y que está bien, porque somos seres humanos, en el sufrir, cualquiera sea la situación que estemos viviendo. Pero debemos entender que es un proceso que nos va a permitir ser mejor. Cuando viene la lluvia, cuando arrecia el viento, cuando vienen las bajas temperaturas, cuando comenzamos a sufrir en carne propia los efectos naturales de la naturaleza misma, ¿no? Debemos saber que luego que pase esto va a salir nuevamente el sol. Y cuando salga el sol, eso malo que pasó va a ser simplemente una experiencia vivida. Por lo tanto, no debemos desesperarnos. Debe ser la oportunidad que Dios nos da para depender de Él, para creer cada vez más en Él, porque esto va a pasar. Siempre recuerdo un proverbio judío que no sé si tengo tiempo para contárselo, pero me ha hablado muy claramente de que esto va a pasar. Era un rey, se los voy a contar, pero es bien especial. Un rey miraba a uno de sus súbditos que se quejaba mucho en relación a que él todo lo podía conseguir. Y le decía al resto, yo lo que ustedes quieran lo puedo conseguir. El rey quiso dar una lección y lo llama a su corte y le dice, así que todo lo puedes conseguir. Sí, mi rey, yo todo lo puedo conseguir. Entonces le dijo, búscame algo que a las personas que estén tristes las vuelva alegres y a los alegres los vuelva tristes. El tipo quedó pensando un rato y le dijo, ya mi rey, voy y vuelvo. No, pero espera, antes de que llegue el día viernes, o sea, 5 días después, porque era lunes, el viernes al mediodía, si tú no lo tienes, te cortaré la cabeza. Y ahí se fue medio nervioso, pero salió y se fue. Al pasar la semana, se dio cuenta, de hecho, el tipo cuando escuchó esto, él estaba alegre, ¿no? Cuando escuchó lo que el rey le estaba pidiendo y se fue muy triste por lo que le podría ocurrir. Al pasar la semana, el día viernes al mediodía, él estaba en una plaza cercana al palacio, muy triste. Y viene un niño jugando y de repente lo ve triste y le dice, señor, ¿qué le pasa? Ah, ándate, niño, no me moleste. Pero señor, por favor, si está muy triste, ¿por qué? ¿Qué le sucede? ¿Me puede contar? Finalmente, después de tanta insistencia, el señor le cuenta al niño que esto se relacionaba con que no había encontrado lo que el rey le había pedido y le iban a cortar la cabeza. Entonces le dijo, pero ¿y qué es lo que andaba buscando? ¿Qué estaba buscando? Y le dice al niño que buscaba algo que a la gente alegre las volviera triste y a los tristes los volviera alegres. El niño quedó pensando y dijo, yo sé lo que están buscando, espérenme, voy y vuelvo. Incrédulo, lo quedó esperando y ya no perdía nada. Al rato llega el niño corriendo y le dice, aquí está, abra su mano. Y extiende la mano y el niño le deja caer un anillo. Y el señor se molesta mucho con el niño y le dice, pero ¿cómo se te ocurre mostrarme esto aquí en este lugar cuando mi vida pende de un hilo? El niño, no, pero por favor no se enoje, mire, vea bien el anillo. Y el señor comienza a mirar el anillo, de repente ve que hay una inscripción dentro. Y lee, y él estaba muy triste, y de repente comenzó a reírse, y quedó muy alegre. Y le dijo, esto es lo que necesito. Y se fue, pero eufórico, a los palacios del rey, corriendo. Llegó a donde estaba el rey, y le dijo, mi rey, aquí tengo lo que usted me pidió,
incrédulo rey que estaba muy contento porque tenía visita y estaba feliz contándole todo lo que había ganado en las guerras y todo lo que había adquirido, qué sé yo. Y le dice, a ver, muéstrame. Y llega el señor, le dice, a ver, por favor, extienda su mano. El rey extiende su mano y le deja que no anime. Pero ¿cómo? Esto no es lo que te pedí, guardia. No, por favor, mírelo muy bien. Y el rey comienza a mirar el anillo y de repente mira lo que estaba escrito y le dice, estaba súper alegre y se puso muy triste. ¿Qué decía el anillo? Bueno, esto lo vamos a dejar para una próxima conversatorio para que lo podamos escuchar. Muchas gracias. No. El anillo decía, esto también pasará. Finalmente, como algún tipo de enseñanza de esto, debemos decir que las cosas buenas pasan y las cosas malas, tristes, también pasan. Por lo tanto, debemos mirar la vida desde el punto de vista que la ve Dios. Desde el aire debemos estar sentados en las alturas con Cristo, dice la Biblia, porque desde allí no se ven obstáculos, no se ven cerros. Cuando hemos subido un avión y miramos hacia abajo, todo lo que en algún momento era un obstáculo, por ejemplo, cruzar un río, ahí no hay obstáculo, todo se ve plano, todo se ve bien, todo se ve como Dios lo vería. Por lo tanto, debemos mirar la vida sentados, dice la Biblia, en las alturas con Cristo. Y allí entonces ver que en realidad estos son simples procesos que van a pasar. Así como el día pasa y llega la noche, así como la lluvia y las tormentas pasan y viene el sol y nos alegra mucho, así también lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir pronto, porque no lo sabemos. Lo único que yo sé es que mi vida debe ser perfeccionada porque voy hacia Cristo, voy hacia allá, vengo de Él y voy hacia Él, dice la palabra. Y en ese pasar aquí en esta tierra, debo estar siendo perfeccionado para vivir con Él en el cielo, vivir con Él y estar allí con Él, viviendo y sirviendo para siempre. Esa debiera yo decirle a los que pudieran estar pasando momentos difíciles, en el trabajo, con la salud, con procesos que están viviendo, con la familia, con los hijos, con cada uno de ellos. Esto también pasará. Acércate a Dios. Comienza a acercarte a la palabra, porque la única forma de conocer lo que Dios quiere de mí es que yo conozca su palabra, que Él ha dicho, cómo Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que nos enseñó. Guárdala en tu corazón y practícala. Y Dios nos va a dar la salida. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, pastor. Amén. Gracias, estimado Eduardo. Pastor Cristian y Paola, dentro de todo lo que ustedes han aprendido en este tiempo, ¿qué es lo que podrían decir a familias que han estado enfrentando el duro tiempo de la enfermedad? Bueno, yo, pastor, coincido con el hermano Eduardo. La palabra, la Biblia, es lo que nos fortalece. Ahí está todo lo que el Señor quiere para nosotros. Está lo que Él nos entrega, su misericordia, su bondad, todo lo que necesitamos nosotros para poder estar en paz, estar tranquilos y por sobre todo que nuestra fe crezca, que se fortalezca, leyendo su palabra. Yo en esos momentos me gustaba mucho leer los salmos. Muchos salmos fueron mi ayuda y mi sustento. Así también alguna hermanita me trajo en tarjetitas salmos para leer. Y cuando estaba un poquito pesadumbrada, leía mis salmos, iba a la Biblia y leía. La lectura de la Biblia, de la palabra del Señor, tiene para nosotros la mayor riqueza que un cristiano y cualquier persona debería tener. Otra de las cosas que aprendimos en el proceso tiene que ver con la soberanía de Dios. Y que todo está en manos. Hay un libro completo en las Escrituras, que es el libro
es el libro de Job, que ahí uno puede darse cuenta cómo en medio de la tormenta que vivía Job, él nunca rehuyó de Dios. Es más, él insistía en querer hablar con Dios. Cuando en el caso de él se trataba de algo absolutamente espiritual que estaba ocurriendo y que era algo en donde Dios y Satanás Satanás había generado una especie de pugna, digamos, diciendo de que Job, si se le quitaba todo lo que tenía, él iba a renegar de él. Por lo tanto, ahí había una lucha espiritual, un tema espiritual detrás. Pero en medio de todo ese proceso, Dios seguía siendo soberano. Dios seguía teniendo el control porque Dios mismo le dice a Satanás, mira, ya te voy a dejar, pero tu vida no la vas a poder tocar. Él seguía teniendo control. Y en esta búsqueda de Job y de dependencia de él finalmente logra decir, como decía el hermano Eduardo, te oía sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Todo ese proceso siempre estuvo bajo la soberanía y bajo el control de Dios. Y las escrituras también nos hablan, los salmos, en todos lados nos hablan de cómo Dios está para ayudarnos y fortalecernos. El Salmo 107, 107, versos 19 y 20 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. En Santiago también en el Nuevo Testamento podemos ver que el apóstol dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, en todo este proceso, Dios siempre está presente y siempre tiene control. Quizás lo más desesperante para nosotros como seres humanos es que nos damos cuenta de que finalmente nosotros nunca tuvimos el control y tenemos que entender que está en manos del Señor. El control. Y es un poco lo que estamos viviendo hoy día también, en medio de la pandemia. Nosotros nunca tuvimos el control de lo que pasaba. No tenemos el control del mañana. Y tenemos que comprender que el único que tiene el control es Él. Amén. Amén. Gracias, pastor. Natalie, ¿qué le dirías tú a tantos hermanos, bueno, de nuestra iglesia, de otras congregaciones, algunas personas que han tenido en algún momento un encaminarse en la fe y tal vez no han sido perseverantes, pero trabaja en el área de salud, trabaja atendiendo a los enfermos, ya sea un médico, ya sea una enfermera, un paramédico? ¿Qué le dirías tú en este tiempo a ellos? Bueno, empezar diciendo de que más en estos tiempos, como ya lo había dicho, somos la primera contención de todos los pacientes y que nosotros trabajamos sirviéndole al Señor, no le estamos sirviendo a un hospital, estamos sirviéndole al Señor, todos para su gloria,
y tenemos que ser buenos representantes del reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo y tenemos que ser representantes en todo momento. Y como también lo dije, a veces no es tan sencillo como suena. Nos equivocamos, pero depende de nosotros también enmendar nuestros errores y en la mayor parte del tiempo posible poder ser extensiones de las manos de Dios, poder mostrar el amor de Dios en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo tratamos a los pacientes, a su familia, y mucho ánimo. Se vienen tiempos difíciles con esto que se levantó la cuarentena, probablemente los casos aumenten, pero Dios nos respalda, Dios tiene el control, Dios permitió esta pandemia, y lo permitió en este tiempo, y permitió que nosotros fuésemos los protagonistas de esto, los que los vamos a vivir, los que nos vamos a enfermar, los que nos tenemos que sanar, pero Él respalda cada uno de nuestros procesos, así que a seguir manteniendo la calma y ser ejemplo donde estemos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, ya estamos llegando al final de este tiempo que ha pasado rápido, y quisiera dejarlo a cada uno de ustedes para que puedan despedirse en esta hora y agradecerles por este tiempo. Empezamos por Paulita, el pastor, Natalie y después Eduardo. Bueno, hermanos, grandes bendiciones. La fe crece, pero uno tiene que dejar que el Señor haga en uno. El Espíritu Santo esté en nuestros corazones y escucharlo. No hacer oídos sordos a lo que el Señor quiere decir. Les dejo una gran bendición y muy buenas noches. Gracias, pastor. Sí, mencionar que el libro de los Hechos está lleno de eventos milagrosos, donde el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, el Señor obraba para sanar. Y recordar que todo está en la soberanía de Dios y que en esa soberanía Él está avanzando hacia una nueva creación. Él ha puesto esperanza en nosotros, de una vida junto a Él. Y quisiera dejar con ustedes en este tiempo de incertidumbre de muchas cosas, sean enfermedades, el tema del trabajo, y al mismo tiempo también agradecer la labor a través de Natalie, la labor que realizan ellos, porque no solo es en el ámbito de la ciencia donde ellas están trabajando, están pastoreando el corazón de aquellos que están llegando, que Dios permite que lleguen al lado de ellos. Y eso es solo posible porque ellos son guiados por el Espíritu del Señor. Y quiero dejar, como decía, este versículo que está en Apocalipsis y que es la esperanza en la cual nosotros creemos de que Cristo va a redimir todas las cosas. Está en Apocalipsis 21, versículo 4, que dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor les bendiga y sigamos confiando en el Señor, porque la esperanza viva de Él permanece para siempre. Amén. Gracias, pastor. Natalie. Bueno, queridos hermanos, yo decirles que mantengamos la calma, que tenemos un Padre todopoderoso, soberano, que tiene el control de toda esta situación. Igualmente invitarlos a tener mucho cuidado de lo que nos estamos alimentando, nuestro espíritu. Tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos.
es bueno estar informado, pero que no sea solo eso lo que nos mantenga vivos, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios y fija en Dios en todo momento. Y recordar de que el temor y la angustia nunca nos va a permitir vivir en libertad. Así que nosotros conocemos un Dios que tiene un amor que es perfecto y que ese perfecto amor echa fuera todo temor. Así que Amén. Mucho ánimo, a tomar todo con cautela. Esto de confiar no significa ser irresponsables, no somos inmortales ni invencibles. Como decíamos con los hermanos, ser cristiano no te va a librar de vivir estos procesos, pero sí vivir procesos con calma, porque somos hijos de un padre que es poderoso y es sanador, y que es proveedor también para abordando el tema de la cesantía, que es un tema importante también. Así que eso, hermanos, les envío mucho ánimo y estamos orando por nuestra iglesia. Amén. Amén. Gracias, Natalie. Eduardo. Solo dar gracias a Dios por la gran cantidad de hermanos que han estado orando, que nos han estado ayudando en oración, sosteniéndonos. Eso es muy importante. Creo que esto ha funcionado, las llamadas telefónicas, las agradecemos, esos WhatsApp que nos han enviado, también los agradecemos, y además también algunos se han molestado en ayudarnos un poco más, ir un paso más adelante. Gracias a cada uno de ellos, a Roca, a cada uno de los hermanos de Roca que también han hecho lo suyo, a la iglesia en general. Así que muchas gracias por estar orando. Eso habla del cuerpo de Cristo que está allí sosteniendo al que está de alguna forma pasando por este tipo de procesos, como es lo que hemos estado conversando en este tiempo. Yo insisto en el tema de la fe, porque eso me ha marcado. El hecho de tener fe, una cosa es simplemente oírla y tenerla y escuchar predicaciones, y otra cosa es practicarla. Y el proceso de la fe que he podido comprender es el hecho de que dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra del Señor, el oír, el entender, el creer, el hacer, y luego esto entonces, para que suceda, esas 5 características que son parte de un proceso que se llama fe, lo hemos podido ver en este tiempo. Estamos viendo cómo Dios está trabajando también en mi familia y en la vida de mi hijo. Así es que muchas gracias por las oraciones, muchas gracias a cada uno de ellos, y por supuesto estamos aquí pendientes, ayudando y en lo que sea para el bien de la obra de Cristo aquí en la tierra. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, a nuestros quienes han estado conectados en este tiempo. Comentarles que nuestra hermana Paola ha dejado su testimonio grabado en un video. Así que una vez concluido este conversatorio, se va a subir al Face su testimonio, donde ella puede manifestar todo lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de su familia, y cómo Dios ha puesto su mano sanadora sobre ella. Y nos alegramos por ello. Nos alegramos por quienes ponen su corazón y su esperanza y su fe en aquel que es todo suficiente para nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. El próximo domingo estaremos una vez más en un conversatorio como este, y estaremos tocando el tema lo que Dios está haciendo con los emprendedores. Hay hermanos nuestros en la iglesia quienes hace un tiempo atrás y otro a través de este tiempo de crisis que hemos vivido, el Señor les ha guiado a emprender. Y cómo Dios le ha dado la sabiduría, Dios le ha dado la gracia, Dios le ha dado la habilidad. Por lo tanto, el pastor Jorge el próximo domingo estará con nosotros compartiendo con algunos hermanos emprendedores y conversando aquellas experiencias de lo que Dios está haciendo en sus vidas y lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, hermano Ricardo, que nos facilita este tiempo de transmisión. Bendecimos tu vida y nos despedimos hasta ahora. Que el Señor guarde y cuide de cada uno de nosotros. Ponga atención al aviso que viene por lo importante de la actividad que viene esta semana. Sí. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches.
Preparamos a nuestras familias, invitamos a nuestros familiares y amistades a que nos unamos desde el lunes 11 al sábado 16 en nuestro altar familiar. El hogar, centro de la adoración a nuestro Dios y de bendición a nuestra sociedad. Todos participaremos. El altar familiar para mí es aprender juntos. El altar familiar para mí es un encuentro con Dios en la intimidad de mi familia. Fortalecemos a la familia en el Señor y le adoramos. Y juntos crecemos para cada día vivir mejor. Es una cultura de bendición. Tenemos que vivirlo. Somos ovejas de su prado, pueblo adquirido y apartado. Pertenecemos solo a Él. Los ídolos atrás quedaron. Obedecemos su llamado, viviremos para Él. Mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor con todo el corazón. Buscaremos su rostro, seguiremos hoy su voz por siempre y siempre serviremos al Señor. Somos ovejas de su prado, pueblo adquirido y apartado. Pertenecemos solo a Él. Los ídolos atrás quedaron. Obedecemos su llamado, viviremos para Él. Mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor con todo el corazón. Buscaremos su rostro, seguiremos hoy su voz por siempre y siempre serviremos al Señor. Y nuestras voces hablarán de su poder y su bondad. Nuestros hijos cantarán de sus proezas, su verdad. Y toda mi generación conocerá su salvación por siempre y siempre, por siempre y siempre.
serviremos al Señor, serviremos al Señor. Con todo el corazón buscaremos su rostro, seguiremos hoy su voz por siempre. Y siempre, por siempre, y siempre, por siempre, y siempre serviremos al Señor.